Ya. Buenos días, estimados hermanos. Buenos días. Dando gracias a Dios en primer lugar por la oportunidad que Él nos da de poder un día más compartir de sus enseñanzas, de sus consejos. Y en esta vez el propósito es de que nos traiga grandes lecciones de vida para nosotros, ¿no? Y en esta mañana me he preparado con un tema que se refiere a un joven íntegro que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Ya podrán ustedes imaginarse. Se trata de Daniel en el foso de los leones. Bueno, así lo he denominado este tema, ¿no? Ya. Como introducción, la historia de Daniel nos quiere enseñar que siempre triunfan los que confían y hacen la voluntad de Dios. Ejemplo nos dio Cristo en la cruz, a pesar de las pruebas que Él pasó. Recordemos de que fue asediado, acechado y en realidad obtuvo la victoria. Ya. Entonces, como dice, a pesar de las pruebas, terminó en victoria sobre la muerte. También he tratado de un poquito hacer una ayuda a esa introducción con unos mensajes. Dice: cuando el pueblo de Dios permanece firme en sus convicciones, Dios le honra y le protege, y el testimonio y la obra de Dios hace que los impíos vean y hablen de la grandeza de Dios. Ya hay más, ¿no? Pero ya vamos, poco a poco vamos a irles dando pausa. Ya. Les digo, como siempre, para nosotros guiarnos tenemos los puntos que hemos establecido. Entonces tenemos como primero, Daniel asediado por el conglomerado de sus enemigos. Segundo, tenemos sus enemigos se confabularon un plan para acusar a Daniel. Tercero, ¿qué es lo que inmediatamente hizo Daniel, no? Y tenemos como cuarto tenemos la protección de Dios para Daniel. Y quinto, lecciones que aprendemos de resistir al Dios Todopoderoso. Me refiero en este último, es de no querer hacer la voluntad de Dios, de no doblegarme a Él. Eso es la forma de resistir, ¿no? Y digamos en este caso, sus consecuencias, su castigo, ¿no? Ya, vamos a empezar por el 1. Dice: Daniel asediado por el conglomerado de sus enemigos. Ya, recordemos un poquito de Daniel. Era un varón joven, íntegro. Recuerden que él no quiso contaminarse de nada de la comida del rey para conocer un poco. Él se manejó de alguna manera disciplinado, tanto física, porque él también se cuidó incluso hasta de la comida. Dice que no quería comer de la comida ni del vino que bebía el rey, ¿no? Ya. Y también en lo espiritual se mantuvo íntegro. ¿Qué era que en aquel tiempo? ¿Qué era que lo que buscaba el rey? Que buscaba hombres íntegros, digamos, sin tacha, se podría decir así, para que estuvieran en el palacio del rey, ¿no? Cato, por favor, sí pido un poquito de silencio. No vamos a concentrar. Ya. Entonces les estaba contando, ¿no? De que en este caso Daniel nos mostró eso. De que en la vida cristiana sí se puede llevar una vida así, que nos da muchas lecciones a nosotros también. De que incluso hasta el mínimo detalle, nosotros en la sabiduría de Dios, en el conocimiento de Dios, podemos decir que Él nos enseña hasta en la forma de alimentarlos. Imagínense, ¿no? Ya, pero ese no es el punto. Ya. Ya, vamos a continuar. Dice: la historia de Daniel es un ejemplo para nosotros. Con eso empezamos. Vamos a 1 Corintios 10, 6 al 11. Vamos a ver qué nos dice. 1 Corintios 10, 6 al 11. 10, 6 y el 11. Dice así: estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron.
Ya, el 11 también. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales, como les estaba diciendo, ¿no? De que estos son ejemplos para nosotros de que cómo debemos de conducirnos, qué es lo que digamos, a ellos hicieron y el producto de eso que fue, el castigo, las consecuencias. Solo por mencionar, miren, qué pasó con el pecado de David, ¿no? David adulteró. ¿Qué fue la consecuencia? Murió su hijo. ¿Qué más podemos decir? En este caso, Saúl desobedeció y fue desechado rey. También vemos de que, ¿quién más de los ejemplos del Antiguo Testamento? Podemos ver muchos, ¿no? Pero entre ellos está también el filisteo que se burlaba del rey David. También fue muerto. Y todos prácticamente recibieron el premio de su maldad y de su desobediencia. Entonces, nos invita a nosotros estos ejemplos de Daniel para nosotros en estos tiempos, para que aprendamos de ellos, ¿no? Como también nos dice en Proverbios 14, 16. ¿Qué nos dice en Proverbios 14, 16? Dice así: el sabio teme y se aparta del mal, el insensato es insolente y confiado. Miren, gracias a estos ejemplos que nosotros podemos notar en el Antiguo Testamento, nos enseña mucho a nosotros a estar alertas, a ser sabios. ¿Y cómo adquirimos esa sabiduría? Es a través, a veces, de las mismas experiencias que nosotros suceden en nuestras vidas. Nos hacen estar más maduros, más con experiencia, para nosotros estar en este caso también alertas ante las acechanzas del pecado, ¿no? Ya. Nosotros vamos a trasladarnos a Daniel 6, a leer ese texto, de ahí empieza la historia. Vamos a Daniel 6. Ya. Dice Daniel 6, 1 al 2. Vamos, dice así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernara a todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Ya. También vamos a conocer qué eran sátrapas, ¿no? Se puede decir que era gobernador de una provincia de la antigua Persia. Eran los sátrapas, ¿no? Se podría decir como ahora mismo. El rey en aquel tiempo era la autoridad máxima, se pudiera decir así, ¿no? Y entre ellos se escogía, por decir, como a gobernantes o a, digamos, para que estuvieran a cargo. Pero esos tenían que dar cuenta a los gobernadores, que en este caso uno de ellos era ¿quién? Daniel. Los sátrapas tenían un cargo de rango menor que los gobernadores, ¿no? Ya, porque seguramente era un imperio muy grande, ¿no? Entonces se necesitaba de esa ayuda, ¿no? De esos siervos, prácticamente, servidores. Ya. Y aquí es cuando interviene Daniel, lo escoge en este caso el rey Darío, en aquel tiempo, ya después, ya en el imperio medo-persa, porque recordemos de que el medo-persa fue aquel imperio después de que colonizaron y destruyeran Babilonia, ¿no? Tenía mucha influencia económica a nivel mundial, ¿no? Los medo-persas, ¿no? Y era muy estricto también en sus leyes, ya. Como podemos notar, ¿no? Ya, entonces fue constituido, pero vemos la ascendencia de Daniel, ¿no? Que él empezó primero por ser, digamos, uno de los ayudantes del rey, hasta llegar luego a convertirse prácticamente en gobernador. Siempre fue en ascendencia y tuvo que pasar por pruebas. Eso también nos enseña a nosotros, ¿no? Que a veces puede ser que suceda, que tengamos que pasar por dificultades para que nosotros algún día seamos premiados, ¿no? Ya. Ahora, también dice, Daniel tenía un espíritu superior que provenía de Dios, no era cualquiera, Daniel. Para eso vamos a leer Daniel 6.3. Dice así: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior
y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Imagínense, tenía el respaldo de Dios, eso reconocía el rey Darío. El rey Darío había escogido en este caso porque seguramente conocía, las virtudes de Daniel, ¿no? ¿Por qué se puede decir que tenía un espíritu superior? Porque era respaldado por el espíritu del Dios, ¿no? Del Dios Todopoderoso. En este caso, por ejemplo, digamos, no sé si ustedes se dan cuenta que si usted alguna vez quiere tomar una decisión, las personas más acertadas para emitir algún consejo, siempre son los que tienen el conocimiento de la palabra de Dios, el respaldo de Dios, ¿no? La sabiduría de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que nos abre muchas puertas en todo sentido, ¿no? Que somos no superiores, por ejemplo, digamos, en cuanto al ego, en orgullo, no. Sino que, por ejemplo, en la capacidad de decisión también que tomamos nosotros a nuestro alrededor. Por ejemplo, incluso cuando usted esté a punto de emprender un negocio, usted pregunte a una persona que está capacitada en conocimiento espiritual, él le va a guiar. Tiene un espíritu superior porque conoce y sabe tomar decisiones. O algún consejo, por ejemplo, usted se va a casar, usted va a preguntar a ese hermano que tiene conocimiento de la palabra de Dios. Eso nos va a servir mucho porque vemos que es dado de parte de Dios. Ya. Pero él en ningún momento se exaltó. Vemos que Daniel más bien lo cogió con humildad y eso le sirvió para el progreso de él. Por favor, también sí pido que estemos despiertos todos para que esas lecciones nos sirven de mucho a todos. Aunque sea, mojémonos con agua la cara, pero seamos despiertos todos. Ya. Entonces, como les decía, provenía de parte de Dios. Entonces tenemos que prácticamente los cristianos, se podría decir, tienen una capacidad superior. Es decir, eso tengamos en mente siempre, ¿no? Que no somos superiores en ego, sino en conocimiento, y eso nos da la capacidad nosotros de elección en todo, ¿no? Vamos a tomar una capacidad más pronta, más sabia, que no va a perjudicar nuestro futuro. Ya. Pero ahora los sátrapas, ¿qué tenían? Tenían un espíritu, en cambio, vuelta de soberbia y envidia. ¿Por qué? Porque ellos no soportaban. Imagínense Daniel, que venía de abajo. Prácticamente un muchacho que fue así escogido, con mucha delicadeza, con mucha disciplina, y que ahora esté ya de gobernador. No soportaban ellos. Y todavía aún más cuando sabían que él era parte y tenía el amparo de Dios, llegó a tener ellos un fuerte celo, ¿no? Fuerte celo. Es decir, como la envidia en aquel tiempo de Jesús. Recordemos, ¿no? ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo? Dice que a él no lo crucificaron porque él hablaba mal. A él lo crucificaron, ¿qué? Porque las multitudes que ellos, siempre en lo político va a ser así, que ellos tenían, por ejemplo, grandes multitudes, ya no estaban con ellos, ya no los oían, sino que más bien oían al que hablaba la verdad, en este caso a Cristo. Por celo, por envidia lo crucificaron. Entonces, como podemos ver en el 6:4 de Daniel mismo, ¿qué nos dice? Los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían hablar motivo alguno, porque él era fiel y ningún error ni falta hallaron en él. Ya, aquí también hay algo que notar. Era, digamos, en este caso, íntegro, como les decía al principio. Eso no quiere decir, por ejemplo, digamos, de que él se esmeraba siempre por agradarle a Dios, por ser lo más correcto. Pero eso no es decir que él no tenía pecado. Eso también nosotros tenemos que entender. Somos seres humanos. A veces, por ejemplo, podemos tener nuestra debilidad. Podamos hacer la voluntad de Dios cada día, pero podemos tener nuestra debilidad. Por ejemplo, en nuestro carácter, puede ser que uno, no sea dócil en su carácter. También uno de pronto tenga algún mal, ¿no?, que le afecte a él. Entonces se podría decir que tenemos nuestra debilidad. Es decir, no es que él no tenía pecado. O sea, se puede decir de que él
siempre trató de manifestar la pureza y que no se hable mal de él, que se mantenga limpio, puro. Eso es lo que vemos, porque recordemos, nosotros somos seres humanos, podemos fallar en cualquier momento, ¿no? Ya, pero Daniel nos mostró de que sí se puede ser íntegro, puro, y como nos dice aquí que no podía hallarse en él ningún mal ni error hallaron en él, ¿no? Ya. Ahora, eso también sucedió con nuestro Señor Jesucristo, porque incluso cuando trataron de acusarlo, dice que no encontraban ningún mal, porque incluso las acusaciones que iban en contra de Cristo, después se dijeron, pero no concuerda esto, o sea, que ellos como que se contradecían y era algo irónico, ¿no? Pero ya la acusamos, pero no concordaban eso, porque no entendían más allá, no entendían lo espiritual. Ya. Al igual que Cristo, tampoco hallaron pruebas para acusarlo. Ya, como nos dice aquí en 6.5, vamos a ver, dice: entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Por ejemplo, ya no encontraron, pero ahora sí, se metieron ya con algo que no estaba, digamos, planeado. Porque no había más. Por ejemplo, si lo acusaban de que, bueno, él era mentiroso, él era, digamos, transador, él era, digamos, cualquier otro pecado que él se haya manifestado, no encontraban. Entonces, ¿qué hicieron? Se inventaron un plan. Dijeron, bueno, y vean que este plan era contrario e incluso a lo que ellos mismos pensaban que estaban haciendo bien. Porque recordemos de que ellos planearon de que no se permita adorar a otro rey que no sea el rey Darío, ya, en un periodo de tiempo. Pero recordemos de que ellos habían puesto como nombre que los gobernadores habían acordado esto. Y Daniel era uno de los gobernadores, es decir, que pasaron por encima de esta, digamos, también de este apoyo, de este cargo, se podría decir así, para tomar esa decisión. Y prácticamente ellos inventaron una excusa y les salió perfecto, porque los planes de Dios también son perfectos, incluso para él, para sus propósitos, porque así nos dice también en Proverbios, ¿no? Ya, en Daniel 6.5, ¿no? Habíamos leído, ¿no? Ahora, vamos a pasar un poquito más adelante. Dice: sus enemigos se confabularon un plan para acusar a Daniel. Es decir, todos. Ya. Incluso podemos notar que ese ejemplo también podemos encontrarlo en la historia de nuestro Señor Jesucristo. Dice que la multitud, la gente, los gobernadores, los sumos sacerdotes, los guardias, todos se confabularon para él. Prácticamente era todos para uno solo. Eso casi, como nosotros sí podemos ver aquí, es una historia paralela o como ejemplo, como modelo también de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, Dios dice, permite las alianzas para sus planes. Ya, como nos dice en el 6, vamos a leer qué nos dice el 6. Dice: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Ya, como les decía anteriormente, que ellos habían planeado. Y más adelante, ¿qué nos dice? La excusa falsa a sus planes fue perfecta, aunque momentánea. Vamos a ver el 6 y 7. Dice, el 7, a continuación. Dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, ordenando que cualquier que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado en el foso de los leones. Como podemos notar aquí, ¿no? Ya estaba ya el plan. Fue perfecto. Le salió como ellos quisieron. Recordemos para eso una historia misma bíblica. ¿Qué es lo que sucedió con el hijo pródigo, no?
fue un plan perfecto de él recibir la herencia. Padre, dame la herencia, necesito. ¿Qué pasó ahí? Se la malgastó enseguida. Sabemos de que en mundanalidades se malgastó. Él vivió la vida feliz por un momento, mientras su padre ahí esperando. También puede suceder en nosotros los cristianos, ¿no? Nosotros haciendo la voluntad de Dios cada domingo, cada primer día de la semana, estudiando la palabra cada sábado. Y hermanos deciden alejarse de la iglesia, ¿no? Ellos están felices por un tiempo y después recordemos de que esos planes que ellos tuvieron son momentáneos, ¿no? Mientras aquí el Dios Todopoderoso sigue esperándonos, los cristianos verdaderos siguen haciendo la voluntad de Dios. Asimismo sucedió, ¿no? Por ejemplo, digamos, el plan de ellos no duró mucho, como nos dicen el 6 y 7, ¿no? Ya. También, la presión de sus enemigos primó sobre la razón. Vamos a ver el 8 que nos dice. Ahora pues, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, que no pueda ser abrogada. Con eso es que se dice, sabe decir. Bueno, he escuchado por ahí un comentario que dice que la ley o la firma de Meda y Persa, he escuchado esa, aunque en el mundo secular se escucha eso, ¿no? O sea, es decir, una ley prácticamente estricta, ¿no? Dada, o sea, que se debe de cumplir, no puede ser abrogada. Entonces, ellos presionaban, a pesar de la razón, porque ellos en sus mentes sabían de que lo estaban acusando de algo injusto, ¿no? Entonces, ellos decían, a ver, ¿qué fue el rey? Ahí estaban los sátrapas, los gobernadores, ¿qué fue? Ya queremos a Daniel, digamos, no lo queremos vivo. Prácticamente la idea de ellos era que Daniel esté muerto, no lo querían vivo. Entonces, ¿qué fue? Ya necesitamos, es tiempo. Por eso es lo que he puesto aquí, la presión de sus enemigos primó sobre la razón de ellos, ¿no? No razonaban, porque no tenían el conocimiento de Dios, o al menos sí conocían del Dios Todopoderoso que mostraba señales. Ellos no querían obedecer, simplemente, ¿no? Ya. Ahora, la firma del edicto como señal de pacto, 6.9, dice. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Ya. Recordemos que, ¿qué significa edicto? Orden o decreto publicado por la autoridad con el fin de promulgar una disposición, hacer pública una resolución. También es decir, ya bueno, aquí lo firmo y que sea pública, sea manifiesto a todos, ¿no? Ya, eso también nos enseña a nosotros, ¿no? Cuando vayamos a hacer algún trato, ¿no? Lo recomendable siempre es la firma. Y, por ejemplo, un contrato. Por ejemplo, ya, si usted vende una moto, un contrato. Si usted vende un terreno, un contrato, una firma. Usted compra una casa, una firma. Tiene el amparo legal, digamos en este caso de las leyes civiles. Incluso si alguien le quiere quitar, aquí está la firma, porque eso nos sirve de mucho. Vean, en aquel tiempo nos ha enseñado mucho acerca de eso, ¿no? Y ellos no se confiaron, no es que de palabra nomás, en este caso el rey Darío, porque era el rey medo persa, de palabra nomás porque era el rey ya van a tener que obedecerle. No, sino que ellos, a ver, firma aquí, firma el decreto para que no sea, claro, abrogado, revocado. Entonces eso nos enseña mucho, ¿no? A nosotros ahora en esos tiempos. Ya, a continuación, ya estamos en este estado donde se firma el decreto o el edicto para que en un plazo de 30 días no se pueda adorar a otro Dios que no sea en este caso el rey Darío. Él no era un Dios, además estaba suplantando, ¿no? Ya, pero así lo quisieron ellos. ¿Qué es lo que inmediatamente hizo Daniel? Vamos a ver, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? A veces cuando ya bueno hay esas acusaciones falsas, por ejemplo, vienen mentiras sobre nosotros. Se acordó del Dios Todopoderoso que podía librarlo. 6.10. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las puertas, las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes.
Es decir, lo primero que hizo, vean, eso también nos enseña a nosotros. Cuando venga una dificultad en nuestra vida, por ejemplo, una situación de dificultades de matrimonio, una quiebra económica, de pronto perdí a mi hijo, lo que sea, cualquier cosa, que no estamos exentos de eso, porque recordemos, muchas de las historias de la Biblia nos cuentan, como por ejemplo Job. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo primero es acordarnos de Dios, y ese momento mismo arrodillarse, ¿no? Como lo hizo, como lo dice en el 6:10. Y dice que Daniel oraba, dice, en la dirección, bueno, en aquel tiempo todavía se podía considerar donde realizaban los sacrificios, que era en Jerusalén. Ya, pero algo importante que nos llama la atención, que él dice, entró en su casa. Eso manifiesta de que la oración debe ser, por ejemplo, digamos, que debe haber, que no se deba ser manifiesto. Digamos, bueno, como el fariseo, ¿no? Que dice, para ser vistos por los hombres, oran en las plazas y todo eso. Si no, dicen dónde, en su cuarto, ahí, meditando, orando, pidiéndole a Dios. Con total cautela, ¿no? Ahora, Daniel oraba y daba gracias a Dios, pero vemos algo importante, que no solo oraba, sino que daba gracias a Dios. Vamos a ver el 10 mismo, ¿no? Ya. Oraba, dice, 3 veces al día. Oraba y daba gracias a Dios delante como solía hacerlo antes. Ya. En esas situaciones, por ejemplo, y grandes situaciones, también nos muestra la historia, digamos, ya en el Nuevo Testamento, de grandes hombres que oraron. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, cuando sabía que lo iban a entregar, dice que Él oró con sus discípulos ahí en el monte. Y fue a orar solo también, ¿no? Y oró con sus discípulos. También vemos de que también en este caso Esteban también, cuando estaba a punto de ya iba a morir, también oró y suplicó que sean perdonados los pecados de los acusadores, ¿no? Y todos en situaciones difíciles oraron e imploraron a Dios, ¿no? No pusieron en tela de duda la veracidad de la bondad de Dios, ¿no? Sino que ellos oraron. Y ese es no sé si usted se ha dado cuenta, cuando usted está pasando por una situación difícil y usted no ora, es como que se siente con culpa, pero cuando usted ora es como que descarga, es como que dice, bueno, mire, eso me pasó, Dios, oro, y al momento es como que se aliviana todo. Allá te lo dejo, Señor, todo lo que pase, allá te lo dejo, te lo encargo, yo no puedo hacer nada. Ya. Ahora dice, Daniel tuvo fe en el Dios divino. En el 11, vamos a ver, dice, se juntaron entonces todos aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Ya. Entonces, recordemos que por la fe nosotros vivimos. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Por fe, ¿qué pasó? Abraham iba a sacrificar a su hijo. Dios le dijo que no cuando ya estaba a punto de degollarlo, ¿no? Por la fe, también el rey David, siendo un muchacho pequeño, se enfrentó a Goliat, que medía prácticamente como 3,55 m. Ya. Por fe, se puede decir que ganaron grandes batallas, ¿no? El pueblo de Israel. Por la fe, digamos, también muchos creyeron ya en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el carcelero de Filipos, digamos, y muchos, ¿no? Por mencionar, ¿no? Ya, entonces la fe es importante, confiar en Él, de que sabía que lo iba a librar. Imagínense ahora, cuando también nos habla de que nosotros si oramos con fe, incluso dice que puede ser, si le decimos a una montaña trasladarse a otra, aunque vemos ahí un poquito de exegesis en eso, pero nos quiere mostrar de que la fe es importante, que trasciende más allá de lo que nosotros pensamos, de que todo lo imposible que de pronto puede hacer para el ser humano, Dios lo puede cumplir, ¿no?
Ya. A Daniel no le importó mostrarse en rebelión por su fe. Daniel 6:12. Dice, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado un edicto ordenado que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado en el foso de los leones? Es como que fueron estos hombres y le dijeron, bueno, tú firmaste un edicto y veo que no te están cumpliendo, tú eres el rey, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? O sea, fueron como a quejarse, ¿no? Ya. Y ese castigo era, bueno, en aquel tiempo un castigo, ¿no? De ser echado al foso de los leones, prácticamente era para ser destruido. Claro, ya. Respondió el rey, dijo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. De alguna manera, él hasta ahí los apoyaba, ¿no? Sabía, pero también que había un Dios todopoderoso. Ya. Ahora vamos a también. Vean, como les estaba diciendo, a Daniel no le importó mostrarse en rebelión por su fe. A cosas, por ejemplo, digamos, de que nuestra reputación física, reputación espiritual esté en juego. Por ejemplo, esa fue una rebelión. Imagínense que el rey ponga un edicto que no se puede adorar a otro Dios que no sea él. Estaba rebelando, es como decir, ante una autoridad civil, lo cual llevaba su castigo, ¿no? Pero no le importó. Es decir, también como a nosotros ahora en este tiempo. Por ejemplo, decir, ¿no? Por ahí alguien nos habla, ¿no? Que de pronto podemos violar el mandamiento de los instrumentos, ¿no? Es que sí puede ser de pronto tal vez permitido y nos quedamos con esa duda y de pronto podamos aprobar, ¿no? Sí puede ser, ¿no? Y por temor o por desconocimiento podemos aprobar algo, ¿no? O puede estar en juego nuestra vida, por ejemplo, nuestro trabajo, la presión. Tú crees en el Dios, ¿no? E incluso para no ser despedido de su jefe, no le dice que tiene que ir sábado y domingo a estudiar la palabra de Dios. Entonces, por esos temores puede ser que a veces nosotros haya el de desistir, ¿no? A ser cristianos, ¿no? Pero miren, lo que sucedió con Daniel nos enseña mucho, ¿no? De que Daniel no le importó eso, sino que más bien no le importó rebelarse ante una autoridad que tenía mucho renombre, ¿no? Como también lo hicieron en Hechos 5:29. Vamos a ver. Hechos 5:29. Dice así. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tiene un acento. ¿Qué significa eso? De que en primer lugar debe estar Dios en esas situaciones. E incluso, por ejemplo, así está en juego nuestra vida física. Ya. Primero debemos de, digamos en este caso, obedecer a Dios antes que a ustedes los hombres. Ya, y esto es lo que hizo Daniel. Eso nos enseñó ahora a nosotros, ¿no? Ya. Ahora, la protección de Dios para Daniel. Fue promulgado el edicto por parte del rey. Vamos a ver. En Daniel 6:16. Daniel 6:16. Dice así. Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. Precisamente fue ejecutado, se podría decir aquí, el edicto de parte del rey. Bueno, ya por la presión, por lo que ellos reclamaban, ¿no? De una acusación falsa. Ya. El rey, movido por la culpa, fue al foso de los leones. Recordemos de que aquí hay algo importante que tenemos que analizar. 6:18 al 20. ¿Qué nos dice? Vamos a leer. Dice así. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayunas. No trajeron ante él instrumentos musicales y se le fue el sueño.
el rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a gritos a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Ya. Es casi las mismas palabras que vemos en Lucas, ¿no? Con Mateo, donde la mujer de Pilato dijo: no, hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Prácticamente le estaba haciendo notar de que él era inocente. Incluso el gobernador Pilato, él veía que no tenía ninguna culpa y dijo: ¿qué mal ha hecho? Pero ellos, ¿qué dicen? Lo acusaban, ¿no? Vemos aquí de que ese rey no pudo dormir, porque de alguna manera sabía que había un Dios que lo protegía. Porque incluso si nosotros leemos un texto antes que no hemos leído, nos dice de que cuando fue entregado, fue echado al foso de los leones, este rey le dijo: Él te libre. Vean esas palabras: Él te libre, Él te cuide. Sabía que había un Dios que lo iba a proteger, ¿no? Ya. En todas estas palabras podemos encontrar de que él reconocía que había un Dios, ¿no? Aparte de él, ¿no? Ya, este rey Darío, ¿no? Y él mismo no se encontraba bien. Él dice que sentía una ansiedad. De pronto, o sea, es como decir: miren, nosotros a veces tenemos una preocupación, ¿no? Queremos que rápido amanezca para ir a hacer el trámite o lo que tengamos que hacer. Y él estaba así ansioso de poder ir a ver cómo estaba Daniel, porque él prácticamente le había dicho a Daniel, cuando él le dice: Él te libre, le estaba diciendo de que, bueno, yo como rey he hecho todo lo que estaba a mi alcance, lastimosamente no he podido salvarte a mi alcance, pero tienes un Dios todopoderoso. Y esa culpa era lo que él le hacía, estar preocupado. Y vean, él fue y le habló. ¿Por qué sabía que él estaba vivo? Porque obviamente sabía que lo iba a cuidar. ¿Por qué le habló? Y le hizo una pregunta, ¿no? Como vemos en el 20, ¿no? Le dijo: ¿tú también te sirves? ¿Te ha podido librar de los leones? Vean lo que le contesta. Y estando vivo, sin que le haya pasado ningún rasguño, ningún raspón. Dice: entonces Daniel respondió: Rey vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada de malo. O sea, se estaba justificando, y por una parte sí tenía razón, porque era un hombre íntegro, ¿no? Ante él no se podía sublevar, ¿no? Él no ha hecho nada de malo, sino que sus enemigos, sus contrarios, eran los que lo llevaron a ese lugar, ¿no? Ya. Dios se manifestó para protegerlo también del mal, ¿no? En Daniel 21 al 23, ¿qué nos dice? Ya, el 21 al 23. Dice así: entonces Daniel respondió al rey: Rey vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Sacaron pues del foso a Daniel, pero ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios, como podemos notar aquí, ¿no? Dios se manifestó para protegerlo del mal, así como también a nosotros ahora en este tiempo, por muchas circunstancias que nosotros debamos de pasar, ¿no? Por ejemplo, digamos, puede ser el asedio de nuestros propios familiares, también la persecución por causa de las burlas, las mentiras, calumnias que nosotros a veces los inventos hacia nosotros, los reproches y todo lo que nosotros pasemos. Vean que Dios está ahí para protegernos.
no va a ser físico, no vamos a estar nosotros, ahora claro que no hay la persecución, no vamos a estar perseguidos en un foso de los leones, en un horno ardiente, o en de pronto vamos a ser, no sé, muertos, digamos, a través de la horca o lo que sea, ¿no? Ya no, pero para mostrarnos de que ahí está Dios, ahí está cerca de nosotros para protegernos. La obra de Dios sirvió para testimonio del rey. Vea, claro, ¿por qué cree que creyó el rey Darío? Era porque sabía y reconocía que había un Dios todopoderoso que está sobre todo reino, ¿no? Sirvió para testimonio del rey. ¿Por qué vemos eso? Porque él mandó para que se venerara a un Dios todopoderoso luego de esto, de lo que vio, que a Daniel no le pasó nada, ¿no? De alguna manera, el testimonio de la obra de Dios habla por sí solo, ¿no? Ahora, el quinto dice, lecciones que aprendemos de resistir al Dios Todopoderoso. El malo o impío no tendrá buen fin. Recordemos que todo lo que planearon estos hombres soberbios, malos, que querían destruir a Daniel por envidia, no tuvieron buen fin. Así como les contaba la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo tuvo buen fin, no tuvo buen fin. Él dice que comía de lo que las algarrobas que daban a los cerdos. Es decir, la necesidad. El fin de eso fue la necesidad, el hambre. Como nos habla también en Proverbios, vestir harapos, ropas viejas, dice, ¿no? Nos hará vestir ropas viejas. O sea, en cuestión de que el pecado hará eso. O sea, la necesidad, o sea, las consecuencias o el castigo de actuar mal. Claro que por un momento él fue alegre, feliz, recibió su herencia, fue, disfrutó, pero no tuvo un final feliz, ¿no? Ya, asimismo, ¿qué pasó con esos hombres que fueron y lo arrojaron a Daniel, el 24? Luego ordenó el rey que trajeran a aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso de los leones. El foso dice, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Ayer mismo estábamos viendo, como nos decía, la historia de Acán, ¿no? ¿Qué pasó con Acán? No solo murió él por haber faltado a Dios, sino que la costumbre era que toda su familia, incluso hijos, esposas y todo, todos morían. Bueno, ahora no morimos, ¿no? Pero morimos espiritualmente, que todavía es mucho peor, aunque no lo vemos, ¿no? Ya, eso para mostrarnos de que de esa manera, ¿no? En ellos sí surgió efecto, digamos, lo que verdaderamente el poder de Dios. Recordemos la historia también en este caso, también de Elías, con los 400 falsos profetas, ¿no? ¿Qué pasó el poder de Dios? Dice que consumió todo el holocausto y el agua aún la lamió de la que había ahí, ahí que estaba rodeado, ¿no? Ahí en el sacrificio que estaba haciendo, ¿no? Ya. Entonces, para mostrarnos el poder de Dios, ¿no? También el poder de Dios sirvió para convertir los corazones. Ya, vamos a ver el 6:25. Dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Lo que dice el rey, de parte mía es promulgada esta ordenanza. Ni siquiera les doy a escoger o piénsenlo bien, sino una orden. Que en todo el dominio de mi reino todos temen y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Ya, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Imagínense, Él lo reconoció. De que no es un reino que iba a durar 100 años, luego se iba a acabar, que no tendrá fin, dijo. Como también Nabucodonosor, cuando ya después de haber recibido todos los significados de los sueños, él reconoció que hay un Dios altísimo al cual deben adorar, ¿no? Y así mismo lo reconoció este rey, ¿no? Por orden que se hiciera eso, la reverencia a Dios, que a Él se sirva, ¿no? Dice, el rey Darío reconoció que el reino de Dios no tiene fin, como decía el 6:26,
Y también para eso podemos leer, tiene un texto muy parecido en Jonás 3:7-9. Vamos a ver, Jonás 3:7-9. Casi tenemos las mismas palabras, ¿no? Dice así: luego hizo anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes una proclama que decía: hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizá Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Ya, es decir, de alguna manera hacían ciertos sacrificios con el propósito de reconocer de que Dios es el que perdona, Dios es el que puede ser, digamos, misericordioso ante un castigo, ¿no? Y eso es lo que reconoció también el rey Darío, ¿no? Que su reino no tiene fin, ¿no? Daniel fue próspero como premio a la fidelidad de Dios. Daniel 6:28. 6:28 dice así: Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Seguramente es otra historia que tenemos que contar, pero por lo menos decirles hasta aquí que siempre fue la historia de Daniel en forma ascendente, desde que empezó como sirviente en el palacio del rey, hasta convertirse en gobernador y luego también para testimonio de Dios, ¿no? Fue engrandecido. Ya, como conclusión, el joven Daniel nos enseñó que la fidelidad y la integridad y la convicción de su fe lo llevaron a vencer las pruebas que le pusieron en el camino, y cómo la mano de Dios lo cuidó y lo guió para luego ser prosperado, como lo es ahora el cristiano. Ha sido de la mano de Dios. La vida del cristiano también así mismo. Nosotros nos saca de un lodo cenagoso que prácticamente no valemos espiritualmente para Dios. Pero una vez que ya somos sus hijos, prácticamente somos hijos del Dios Todopoderoso, y nos ha exaltado por lo más alto hasta llegar a ser reyes y sacerdotes de su reino, ¿no? Como último mensaje también dice: la historia de Daniel es un recordatorio para mantenernos fieles y confiar en Dios en cualquier situación que enfrentemos. Sabemos que los obstáculos pueden surgir en cualquier momento, pero a través de la oración y la confianza en Dios podemos superarlos. Esa es la lección que les he compartido en este día. Espero que les ayude. Gracias, mamá. Gracias.